Y entonces vamos a grabar lo que concierne a la última clase de esta cosa. Y aquí va. Entonces, lo único que queda es ver las consideraciones para el diseño de productos. Realmente esta unidad es muy cortita porque es nada más como un resumen de las cosas que se deben de tomar en cuenta para cada tipo de polímero y a la hora de ponerlo en práctica, que son como los detalles finos en los que debes de tener cuidado. Entonces, realmente no es como que tan denso o tan profundo el tema como para llevarnos mucho tiempo, ¿no? Entonces, acá va. Básicamente lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Ya sabemos que los plásticos son un material importantísimo en un montón de diseños de productos y que lo usamos en telas, lo usamos en textiles, en zapatos, lo usamos en los coches, lo usamos en empaques, lo usamos en carcasas para electrónica, está en todos lados. Y en general vemos que debido a esta importancia es que debemos de estar muy atentos a las limitaciones de cada uno de los productos. En esta unidad vamos a estar viendo o vamos a enlistar los lineamientos de diseño para componentes de plástico. Primero vamos a empezar con los lineamientos generales y después vamos a ir desglosando en diferentes tipos de plástico. Pero bueno, vamos a tener consideraciones generales y después vamos a ampliar un poquito con las consideraciones para el caucho. Entonces ahí va. Vamos a empezar con las consideraciones para productos plásticos. Productos plásticos me refiero a plásticos termoplásticos, plásticos flexibles, plásticos que no son extensibles. Y entonces ahí va. Vamos a tener los lineamientos que son generales y que van y que no importan del proceso de formado y que son las limitaciones de los materiales plásticos que debemos de tomar en consideración. El primero es la resistencia y la rigidez. Los plásticos en general nunca van a ser tan fuertes como lo son los metales y por lo tanto no pueden usarse en aplicaciones donde se vayan a encontrar esfuerzos sumamente grandes. Tenemos que también tomar en cuenta la resistencia al escurrimiento plástico, que también es una limitante a la hora de ver las temperaturas de operación del plástico. Las propiedades de resistencia vamos a ver que van a variar significativamente entre plásticos, dependiendo del plástico que estén deseando usar, y en ciertas aplicaciones las razones de resistencia a peso de algunos plásticos pueden llegar a ser competitivas con los metales, pero de ninguna manera van a soportar lo mismo que los metales, ¿no? Entonces, acaba. Luego pasamos al siguiente punto que es la resistencia al impacto. La resistencia, la resistencia al impacto vamos a definirla como la capacidad que tienen los plásticos, está chido, pero, ok, es mañana, si alcanzo. Entonces voy a tener lo que sigue. Voy a tener entonces que la resistencia al impacto la vamos a definir como la capacidad que tienen los plásticos para absorber impactos. Por lo general es bueno. Un plástico regularmente es bueno disipando energía por impacto. De manera que podemos compararlos o aproximarlos con la mayoría de los metales. Tenemos la temperatura de servicio que con respecto a la de los metales y los cerámicos, la de los plásticos va a ser mucho menor y limitada, va a tener rangos de operaciones menores. Tenemos el aspecto de la expansión térmica, que es mucho mayor en los plásticos que para los metales, por lo que los cambios dimensionales por las variaciones de temperatura van a ser más significativos. Y entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que si va a haber variaciones de temperatura grandes en el espacio de trabajo, pues nuestro plástico va a estar sufriendo modificaciones constantes en su tamaño y hay que ver qué tan conveniente es eso y hasta qué grado lo podemos permitir. Y por último, hay que tomar en consideración que a muchos plásticos, lo que conocemos bien y vulgarmente en el argot mexicano, es que se los traga el sol. Ya más concretos, se dice que tienen degradación por luz solar. Entonces, estos plásticos están sujetos a degradación por formas de radiación
Y entonces estos plásticos se pueden llegar a degradar en oxígeno y ozono. Y entonces voy a tener que estos plásticos también llegan a ser solubles en solventes comunes. Y esto hace que, por un lado, sean resistentes a los mecanismos convencionales de corrección que afectan a varios metales, como la oxidación. Pero la debilidad de los plásticos es que, bueno, estas debilidades de los plásticos deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar un producto. Luego pasamos a lo siguiente, que son las consideraciones a plásticos extruidos. Esto es, los plásticos que se generan a través de un barril extrusor que exprime plástico a través de un troquel. Y entonces voy a tener que esta extrusión es uno de los procesos de conformado de plástico que más se utiliza. Y entonces tenemos que tener cuidado. En este caso solamente son como tres consideraciones que tenemos que tener como muy en mente, que son el espesor de la pared, que se refiere a que la sección transversal del extruido deseamos que tenga un espesor uniforme de pared, ya sea una manguera, ya sea un cilindro relleno, un cilindro sólido, cualquiera de estas cosas. Deseamos que el espesor sea parejo y que sea de un mismo grosor. Pero vamos a tener variaciones que se van a dar como resultado de un flujo que es no uniforme del plástico, y a la hora del enfriamiento irregular, pues vamos a tener que el espesor de pared va a tender a pandear o a doblar o a tener defectos en el extruido. Entonces hay que tomarlo en cuenta, pero insisto, ya lo habíamos visto en unidades anteriores. Podemos también tener secciones huecas en las que estas pueden complicar el diseño del troquel y el flujo del plástico, debido a que deseamos o queremos utilizar secciones transversales extruidas que no sean huecas, pero que satisfagan, que satisfagan, si está bien dicho, aunque suena raro, los requerimientos que sean funcionales. Y por último tenemos las esquinas. En las esquinas vamos a tener que en la sección transversal deben evitarse esquinas agudas por dentro y por fuera, porque dan como resultado un flujo irregular durante el procesamiento y vamos a tener concentraciones de esfuerzo en el producto final. O bien que sean como puntos débiles de nuestro extruido. Para consideraciones, para piezas que sean por moldeo, ya sea de inyección, de compresión o de fundido y transferencia, pues bueno, vamos a tener que, hay cosas que tenemos que tomar más a pecho, ¿no? Vamos a tener que considerar las cantidades económicas de producción, porque para este tipo de producción, cada pieza moldeada va a requerir de un molde único. Y esto hace que estos moldes regularmente son caros. De manera que para que valga la pena, necesito crear muchas piezas con ese mismo molde. Para el moldeo de inyección tenemos que la cantidad de producción mínima debe de ser de 10.000 piezas. Para el moldeo de compresión de unas 1.000 piezas. Y, y para el moldeo de transferencia vamos a tener un promedio entre las dos. Puede estar entre los 1.000 y los 10.000. Entonces asumimos que puede ser de unos 5.000, 6.000 piezas por molde para que valga la pena la inversión en un molde. Pasamos a la complejidad de la pieza. La complejidad de la pieza vamos a tener que las configuraciones geométricas que van a ser de piezas más complejas, pues significan moldes más costosos en general. Y entonces, si bien puede ser económico diseñar un molde complejo, si la alternativa a esto involucra muchos componentes individuales que se ensamblen juntos. Entonces, a lo mejor te sale más barato hacer un molde complejo que varias piezas sencillas que se ensamblen. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto a la hora de crear un molde, que me conviene más, un molde muy complejo o varios moldes sencillos que se ensamblen, pero que sean más baratos. Y entonces pasamos luego al espesor de la pared, también es algo que considerar en general, y es que las secciones transversales gruesas, por lo general, no las necesitamos. Y entonces, en estas secciones transversales lo que tienes es que se desperdicia mucho material y es probable que se causen por pandeos por la contracción y se tome más tiempo en endurecer. Entonces hay que tomar en cuenta o hay que intentar hacer que las paredes sean lo más delgadas posibles. En dado caso de que el material requiera resistir esfuerzos grandes, se puede optar por incluir piezas, en las piezas de plástico moldeado podemos obtener
unas costillas que deben ser más delgadas que las paredes que refuerzan, de manera que se minimicen las marcas de hundimiento en las paredes exteriores. Entonces, si vamos a requerir un material que sea que tenga el mismo grosor, pero que a lo mejor requiera resistir esfuerzos en una sola dirección, las costillas de refuerzo van a ser una opción a considerar dentro del diseño. Hay que considerar los radios de las esquinas y los biseles porque, como habíamos dicho, las esquinas agudas, externas o internas, interrumpen el flujo del material fundido y tienden a crear defectos superficiales y ocasionan nuevamente concentraciones de esfuerzos. Podemos tener también el caso de agujeros, que es factible que ocurran en los moldeos de plástico, pero que complican el diseño del molde. Y también complican a la hora de que quieras quitar la pieza del molde, también si hay agujeros, te puede crear un problema. Y entonces vamos a tener que este tipo de agujeros hay que tomarlos en cuenta en consideración a la hora de diseñar el molde para colocarlos o ponerlos o inyectarles el plástico de manera que no creen un flujo no uniforme o que deshagan la suavidad del flujo, ¿no? Hay que buscar a lo mejor ponerles un corcho, ponerles una pieza de metal adentro, de alguna manera que el aparato donde se van a crear esté diseñado para que esos agujeros no se conviertan en una deformación de la pieza moldeada. Se puede considerar que si una pieza regularmente se utiliza con un ahusado, que es como una pequeña muesca que se pone alrededor. Me parece que es aquí está. Es este de acá. El ahusado es como una especie de muesca que se puede realizar para remover el plástico con mayor facilidad. Pues bueno, entonces tenemos que ese ahusado tiene una importancia especial en la pared interior de la pieza formada porque, bueno, el plástico moldeado se contrae contra la forma positiva del molde y entonces tenemos que tener una muesca extra puede resultar útil para tener de dónde jalar el plástico y quitarlo del molde. Se recomienda un usado en termofijos entre de medio grado a 1 grado para termoplásticos y puede ser entre 1/8 y medio grado, ¿no? Y finalmente llegamos a las tolerancias. Las tolerancias van a ser especifican las variaciones que son permisibles en la manufactura de una pieza. Y entonces, aunque la contracción sea predecible, eso requiere de condiciones muy controladas. De manera que entonces vamos a necesitar tolerancias generosas para los moldes por inyección debido a la variación de los parámetros del proceso que afectan la contracción. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que las tolerancias comunes vamos a tener que estar en la tabla de la derecha y vamos a ver cómo pueden generarse o cómo podemos tener que nuestro molde o nuestra pieza quede dentro de las especificaciones dadas para el tipo de polímero que estamos hablando. Y también te ayuda a saber qué tanta variación puede tener tu polímero dependiendo del molde y con la precisión que debes de crear de que deben de crearse los moldes para que el plástico tenga las especificaciones de tamaño dadas. Y con eso pasamos ya nada más a lo que viniera siendo las consideraciones que hay que tener a la hora de diseñar el caucho. Entonces, cuando estemos trabajando con productos de caucho y de hule, vamos a necesitar meramente revisar 4 cantidades o 4 aspectos. En general, la gran mayoría de los lineamientos generales que dijimos que se listaron anteriormente se utilizan también a los productos de caucho. Solamente hay estos 4 que pueden tener añadidos extras, ¿no? Nuevamente vamos a necesitar cantidades económicas de producción porque las piezas producidas con moldeo por compresión, que es el proceso tradicional, eh, con frecuencia o comúnmente se producen en cantidades de 1000 o menos. Entonces, regularmente no hacemos como muchas piezas con este moldeo de compresión. Y entonces, a pesar de que el coste del molde es relativamente bajo en comparación con otros métodos,
pues vamos a tener que, vamos a necesitar crear moldes por cada 1000 piezas y eso pues hay que tomarlo en consideración, ¿no? Luego, el moldeo por inyección tenemos que, igual que con las piezas de plástico, requiere cantidades de producción elevadas de manera que se justifique el molde que es más caro. Tenemos el ausado, nuevamente, hay que tener el ausado en general para el caucho. No es necesario en las piezas de caucho moldeadas porque el caucho es muy flexible, entonces lo puedes retirar del molde meramente con un poquito de esfuerzo, con un poco de presión sobre el molde. Esto pues porque bueno, la flexibilidad del material permite que se deforme para quitarlo del molde, ¿no? Pa, 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 pa. Luego pasamos a la parte de los agujeros, en la que tenemos que son difíciles de practicar en el caucho una vez que está formado debido a la flexibilidad del material y entonces lo que deseamos es moldearlos en el caucho durante el proceso de formado primario. Es decir, si vas a requerir que tu pieza de caucho tenga agujeros, más te vale ponerlos durante el proceso primario de moldeo. Y finalmente llegamos a las cuerdas de tornillo. Las cuerdas de tornillo generalmente no se incorporan en piezas de caucho moldeadas. Vamos a tener que la deformación elástica del caucho hace difícil ensamblar las piezas por medio de cuerdas y entonces pues no tiene sentido ponerle cuerdas a un tornillo o ponerle cuerdas a una tuerca de caucho que al final del día pues la puedes quitar meramente expandiendo y esas cuerdas de tornillo pues ya no tuvieron ningún sentido, ¿no? Entonces en los productos de caucho regularmente no se utilizan cuerdas. Y con eso terminamos la unidad 4. Es decir, que va a ser muy breve. Y con eso terminamos el curso. Me voy, pero no me despido. Eh, lo mismo de cada curso. El curso termina. No sé si les voy a volver a dar clases o no. Pero los cursos terminan independientemente de esto. La amistad continúa. Si los puedo apoyar de alguna manera eh, en su vida profesional. Estoy viendo aquí cómo poner texto. Creo que era con T. Aquí está. Ya saben que pueden encontrarme en el correo bcarrera@upz.edu.mx. Pueden encontrarme también en Telegram. Creo que el usuario que estoy usando ahorita, déjenme lo verifico para no echarles mentiras. Voy a intentar recordar ya no cambiar mi usuario. El usuario en Telegram que estoy utilizando, lo estoy usando como sudo-dpkg. Me pueden encontrar en cualquiera de estas dos direcciones. Por ahí en YouTube vamos a ir subiendo videos y haciéndole ahí al Mickey. Me pueden encontrar como el seminario C-137 me parece. En cualquiera de esos lugares, pues bueno, pueden encontrarme y pueden mandarme un mensaje y vemos si los puedo seguir apoyando con su formación o algún problema en la vida laboral. La ciencia debe estar al servicio de todos, no debe de ser acaparada ni debe de ser un privilegio. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo que tenemos ahorita. Ya saben que ahí me pueden encontrar, ya saben que estamos ahí para apoyarlos en lo que se pueda. Y pues un gusto haber compartido esta aula virtual con ustedes. Seguimos en contacto y mucha suerte con sus evaluaciones finales de este periodo. Saluditos y seguimos en contacto.